es un biólogo de plantas, profesor del Departamento de Biología de Plantas de la Universidad Estatal de Rutgers. Es becario de Fulbright y ganador de numerosos premios. Su investigación se centra en la caracterización sensorial, física, biológica y química de hierbas y plantas aromáticas y sus productos, incluidos los aceites esenciales para el comercio, la educación superior y el desarrollo económico. El Dr. Giuliani ha publicado más de 150 publicaciones, incluidos artículos de investigación, capítulos de libros, reseñas de libros, publicaciones técnicas y hojas de especificaciones de producto. Ha visitado varios países de África, América y Europa, apoyando actividades de investigación y desarrollo. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Héctor Giuliani. Muchas gracias, Jennifer, por la introducción. Y bueno, buen día nuevamente. Es para mí realmente un placer estar de nuevo aquí en Puerto Rico. Es mi segunda visita y bueno, quería tomar la oportunidad de agradecer a Alok, a Ángel Núñez y por supuesto al rector Juan Negrón. Bueno, yo voy a hablar un poco hoy sobre, bueno, va a ser un poco un complemento de lo que ya estuvo hablando Adolfina, y me voy a centrar un poco en lo que es la composición de plantas, la composición de las plantas, pero específicamente en lo que son metabolitos secundarios y específicamente en aceites esenciales. Es decir, lo que voy a hablar hoy a la mañana también es un poco a modo de introducción lo que vamos a ver la tarde en la parte práctica, es decir, con la idea también un poco de que, bueno, así como nosotros lo usamos en nuestras clases, ustedes también los pueden utilizar, ¿no es cierto?, en las de ustedes. Entonces, bueno, esto lo que vamos a ver un poco, bueno, un recordatorio de lo que es bueno, la composición de plantas, es decir, los metabolitos primarios, metabolitos secundarios, y después me voy a centrar en las plantas aromáticas y aceites esenciales. Voy a hablar un poco del origen, de la química y finalmente de la extracción. Bueno, si bien yo soy originario de Argentina, pero ya hace varios años estoy trabajando en la Universidad de Rutgers, que es el estado de New Jersey. Nosotros estamos a 1 hora al sur de la ciudad de Nueva York. Yo trabajo en programas de desarrollo internacional, ¿no es cierto?, que involucran este tipo de productos, plantas medicinales, aromáticas, especias, por ejemplo. Y bueno, un poco la idea es ayudar a pequeñas empresas o pequeños productores, digamos, incrementar el valor en sus productos. Es decir, un poco los objetivos es de recordar, ¿no es cierto?, la composición química de los metabolitos primarios y secundarios en plantas, también su clasificación, con un especial, centrarme especialmente en los terpenoides y aceites esenciales, y hablar un poco de la química, las propiedades y la extracción de aceites esenciales. Bueno, entonces una de las cosas que llama la atención, ¿no es cierto?, de las plantas, así como nosotros los animales, es decir, que las plantas son en realidad casi un 90% de agua. Eso es por lo menos cierto, ¿no es cierto?, cuando pensamos de las hojas, ¿no es cierto?, o de las plantas aéreas de una planta. Pero bueno, para esta presentación yo me voy a centrar en realidad una lonja muy finita de esa torta, que son los metabolitos secundarios, pero también recordar, ¿no es cierto?, de los beneficios que tienen las plantas, ya que contienen, ¿no es cierto?,
principales metabolitos primarios que son esenciales para el crecimiento de la planta, como por ejemplo las proteínas, carbohidratos, las fibras alimentarias, ¿no es cierto?, que bueno, en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, están teniendo más importancia, ¿no es cierto?, para la salud humana, sobre los efectos, ¿no es cierto?, que tienen sobre el sistema digestivo. Entonces, bueno, se les llaman metabolitos secundarios, o también les llaman también productos naturales, o sea, porque en realidad ellos no están involucrados directamente en el crecimiento y desarrollo de la planta. También se los llama secundarios porque derivan de los productos primarios. Y la presencia de estos metabolitos secundarios son los que en definitiva, ¿no es cierto?, caracterizan a las plantas medicinales. Porque bueno, dependiendo de la especie, esos metabolitos secundarios se pueden encontrar entre porcentajes por debajo del 1% o el 1% o inclusive más. O sea, por ejemplo, ¿a quién le gusta tomar por ejemplo, el té verde? Bueno, el té verde, por ejemplo, es tan saludable porque contiene casi, es un récord casi en lo que se refiere a metabolitos secundarios, porque contiene casi un 30% de polifenoles, que son los responsables, ¿no es cierto?, de sus propiedades medicinales. Entonces estos metabolitos secundarios, ¿no sé?, tienen sus efectos en los organismos vivos, o sea, por eso también se los llama activos, compuestos activos o bioactivos, porque tienen una serie de propiedades farmacológicas, o sea, por ejemplo, sobre el sistema digestivo, sobre el sistema nervioso, tienen también propiedades, ¿no es cierto?, antimicrobianas, antioxidantes, que son importantes, por ejemplo, en el caso de cosméticos. Entonces, los metabolitos secundarios derivan, como habíamos dicho, derivan de los primarios. En la presentación me voy a centrar principalmente en los terpenos, que se producen principalmente a partir de carbohidratos, ¿no?, que vienen de la fotosíntesis. Es decir, en realidad los terpenos se generan digamos, modificaciones de los cloroplastos, que como saben son los responsables de la fotosíntesis. Después, bueno, algunos de los que vamos a ver esta tarde es también los alcaloides. Bueno, los terpenos vamos a ver que contienen nada más amincarbono, oxígeno e hidrógeno, mientras que los alcaloides también tienen nitrógeno. Ejemplo, o sea, ¿cuál es un ejemplo de alcaloides? Que seguramente más de uno ha tenido hoy a la mañana, por ejemplo yo. ¿Cuál es el alcaloide más común que nosotros acabamos de consumir esta mañana? Claro, cafeína. Entonces cafeína también tiene nitrógeno. Y después, bueno, como mencioné, ¿no es cierto?, también los compuestos fenólicos, en el caso cuando hablé del té, que bueno, que lo vamos a retomar también esta tarde, y también, bueno, otros tipos de metabolitos secundarios. Entonces, bueno, las plantas aromáticas entonces son aquellos componentes secundarios que son principalmente aceites esenciales. Es decir, es por eso es que o sea, los aceites esenciales son los que le dan el aroma a las plantas aromáticas. Pero como ustedes vieron ayer, por ejemplo, en el caso de los vinos, muchos de los componentes de estos aceites esenciales son también lo que le dan aroma, ¿no es cierto?, a otros productos. Y bueno, como he dicho, las plantas medicinales en realidad son aquellas que contienen metabolitos secundarios
que normalmente son no volátiles, de nuevo, ejemplos como la cafeína o los polifenoles. O sea, en muchos casos esa diferencia entre volátil y no volátil puede ser, puede ser algo relativo, porque algunas plantas contienen ambos. Por ejemplo, ¿tienen ideas cuál puede ser una planta que contiene los dos tipos de metabolitos? Un ejemplo es, sí, no. Un ejemplo es, por ejemplo, el jengibre. O sea, el jengibre, ¿de qué olor es el jengibre? ¿Qué olor tiene el jengibre? ¿Olor a limón? Y entonces el aroma se lo da el limón, los aceites esenciales, pero después los no volátiles se llaman unos compuestos que son gingeroles, que es lo que le da el sabor picante. O sea, de nuevo vamos a hablar más a la tarde sobre eso. Entonces, bueno, ya había dicho que los aceites esenciales son los responsables del aroma. Lo que es importante es que son productos de alto valor porque se utilizan en perfumería, en las industrias de alimentos y farmacéuticas. Y vamos a ver algunos ejemplos como, por ejemplo, es decir, algunas de las propiedades medicinales. Por ejemplo, cuando Adolfina mencionaba hoy a la mañana de esta especie de la peperina, o por ejemplo, la menta. O sea, ¿para qué toman té de menta, por ejemplo, después de comer? Claro, para la digestión, ¿no es cierto? Porque la menta, digamos, contiene mentol y mentona, es decir, una composición similar a la peperina. Entonces, eso lo que hacen es decir, actúa sobre el sistema digestivo, particularmente, por ejemplo, mentol y mentona, o sea, actúan como sobre la vesícula biliar, es decir, favorecen la digestión de las grasas, pero también actúan, ¿no es cierto?, sobre la musculatura fina del sistema digestivo, o sea, relaja, digamos, la musculatura fina. Entonces ayuda al proceso de digestión. O sea, el mentol también, por ejemplo, es analgésico, ¿no es cierto?, porque se utiliza en los deportes, ¿no es cierto?, cuando hay golpes Y como vamos a ver también, bueno, el campo como ustedes saben, o sea, ¿quiénes están familiares con el tema de la aromaterapia? Porque bueno, si bien yo no me voy a estar centrando en lo que es aromaterapia, pero es también una tendencia, ¿no es cierto?, que ha ayudado, ¿no es cierto?, a generar interés en lo que es las plantas aromáticas y los aceites esenciales. Entonces, es decir, hay de aproximadamente las 350.000 especies de plantas vasculares, o sea, el 5% son aromáticas, es decir, alrededor de 150.000 especies, pero nosotros, los humanos, usamos una fracción de ellos, es decir, bueno, solo hay 400 son utilizadas en forma comercial. Y es decir, hay una lista, ¿no es cierto?, de los aceites esenciales más producidos en el mundo, por ejemplo, los aceites de cítricos o de menta o de eucaliptus, citronela, limón. O sea, de nuevo, estos son ejemplos que vamos a ver esta tarde en la práctica. Es decir, bueno, como había dicho, los aceites esenciales son de gran importancia económica, o sea, el mercado global es de algo así como 22.000 millones de dólares, sería aproximadamente 160.000 toneladas, con un crecimiento anual del 8%, y por ejemplo Latinoamérica representa el 10% de ese mercado global.
Es decir, que la producción de aceites esenciales, plantas aromáticas, digamos, tiene potencial, bueno, y de hecho en varias otras partes del mundo, digamos, contribuye a generación de ingresos y desarrollo económico. Entonces, bueno, esta tarde nos vamos a ver más, nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en los mayores grupos de plantas medicinales, pero, por ejemplo, lo que vamos a ver, por ejemplo, el grupo de las lamiáceas, tal vez la que estamos más familiarizados, ¿no es cierto?, como por ejemplo la albahaca, la lavanda, la menta, pero después también tenemos las mirtáceas como el eucaliptus o los pinos. Después las asteráceas, vamos a ver un ejemplo con tagetes y los pastos, ¿no es cierto?, como el lemongrass, el vetiver y bueno, y muchas otras como las verbenáceas. En inglés le llaman la lemon verbena. Esa es una planta, por ejemplo, también es una planta que es originaria de Argentina, pero bueno, ahora está creciendo a nivel mundial. Y bueno, como habían mencionado, ¿no es cierto?, en el caso de jengibre también es otro. Entonces, bueno, algunas definiciones, es decir, bueno, son altamente volátiles, los aceites esenciales, son altamente reactivos y se obtienen de fuentes naturales que pueden ser de un órgano en particular. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de menta o de albahaca, normalmente son las hojas o las flores. En el caso del cinnamon, no me sale el nombre ni en español, la canela, es de la corteza, ¿sí?, de los tallos. Normalmente son líquidos a temperatura ambiente y bueno, es decir, en especies como la menta, de nuevo, con la menta, como la albahaca, es decir, los aceites esenciales se acumulan en esos tricomas glandulares, que son unos pequeños puntitos que se ven en las hojas. Por eso es que, bueno, es decir, cada vez que uno tiene una planta aromática, si bien es cierto que, es decir, si la planta aromática tiene altos contenidos, digamos, de aceite esencial, o sea, uno cuando ya se acerca, ¿no es cierto?, se le siente el olor. Pero si no, es decir, simplemente que, claro, frotar las hojas para romper esas glándulas y así liberar, ¿no es cierto?, y poder sentirles el olor. Entonces, en la próxima diapositiva, ahí se ven, es decir, esos son los tricomas glandulares, que en realidad es como si fuera como un globo, ¿no? Es decir, porque tenemos las células secretorias, digamos, que secretan los aceites esenciales afuera de la planta, ¿no es cierto?, y forman como una especie de globo, ¿no es cierto?, que si nosotros lo tocamos, ¿no es cierto?, se revienta, ¿no es cierto?, y libera esos aceites esenciales. Es decir, bueno, si uno tiene una vista aguda, esos casi se pueden ver a simple vista, o con la ayuda de una lupa, por supuesto. Pero en otros casos, de nuevo, en el caso de jengibre, esos se acumulan dentro del rizoma en células que acumulan en esos aceites esenciales. En el caso de los pinos, por ejemplo, se acumulan también en las hojas y también en los tallos, pero en canales, digamos, que acumulan esos aceites esenciales o esas cenizas. Es decir, bueno, los aceites esenciales también son responsables, bueno, de esas propiedades medicinales, como ya había dicho. Es decir, tienen aplicaciones en las industrias de perfumería, farmacéuticas, cosméticas y en la industria de los alimentos. Bueno, aquí voy a ir un poco más rápido. Es decir,
Es decir, todos aquellos productos, digamos, cosméticos, ¿no es cierto?, casi se utilizan, ¿no es cierto?, aceites esenciales. En muchos casos, bueno, son, si bien, bueno, los aceites esenciales son de origen natural, ¿no es cierto?, pero también se los produce en forma sintética, ¿no es cierto?, es decir, que algunos productos, digamos, más baratos, ¿no es cierto?, pueden tener esos productos sintéticos, pero normalmente se hace con aceites esenciales y ahí, bueno, ustedes podrán poner algún ejemplo, ¿no es cierto?, de productos cosméticos que contienen aceites esenciales, por ejemplo. Claro, los jabones, ¿no es cierto? Por ejemplo, perdón. ¿Cómo? Bueno, sí, los cosméticos también, ¿no es cierto? Bueno, más que todo para darle aroma, o bueno, habíamos hablado, ¿no es cierto?, en el caso de la menta. En el caso, claro, de la menta o del mentol, ¿no es cierto?, que también, digamos, al producir esa irritación, ¿no es cierto?, genera esa sensación de calor, ¿no es cierto?, en la piel. Es decir, bueno, también se utiliza en la industria alimentaria. Es decir, bueno, mencionamos, ¿no es cierto?, los aceites esenciales de cítricos, por ejemplo, o las oleoresinas, que es la mezcla, por ejemplo, de estos compuestos volátiles y no volátiles, por ejemplo, de nuevo poniendo el ejemplo de la jengibre o la vainilla y bueno, y otros. Después, bueno, también se utilizan también en lo que es la industria de la salud, la industria farmacéutica o homeopática, de nuevo, ¿no es cierto?, aromaterapia. Y bueno, ahí hay muchísimos ejemplos. Los cítricos, bueno, el pachuli, por ejemplo, o la lavanda, el geranio y muchos otros. Entonces, este es un ejemplo sobre el aceite esencial de tagetes. Y aquí, bueno, quiero hacer una mención. Es decir, cuando trabajamos con plantas, digamos, locales, por ejemplo, de aquí de Puerto Rico, es decir, siempre es importante usar no solo el nombre común, sino el nombre botánico o la especie, ¿no es cierto? Porque como mencionaba al fin de esta mañana, por ejemplo, ahí en Córdoba, en Argentina, bueno, como en otros lugares del mundo, ¿no es cierto?, distintas especies pueden tener el mismo nombre común, o sea, y eso puede dar se puede prestar a confusiones, ¿no es cierto? Y lo cual es crítico, ¿no es cierto?, al momento de, por ejemplo, de desarrollar un producto. Es decir, por eso es siempre importante, ¿no es cierto?, de estar en contacto con las universidades, ¿no es cierto?, para asegurarse de que el producto que ustedes están utilizando es el que realmente quieren utilizar, porque muchas veces si uno dice orégano, pero hay cientos de oréganos, que está el orégano cubano, está el orégano mexicano, está el orégano europeo. Es decir, que ahí es importante, ¿no es cierto?, garantizarse que, por ejemplo, el orégano mexicano es Lipia graveolens, el orégano europeo es el que conocemos, se llama Origanum vulgare.
Es decir, que, digamos, esa es la recomendación, ¿no? Es decir, que siempre estar, digamos, en contacto con las universidades, bueno, o con los botánicos, para siempre utilizar, para identificar, digamos, apropiadamente las especies con las que están trabajando. Y bueno, aquí quería poner un ejemplo sobre el aceite esencial de Tagetes, es decir, el nombre botánico es Tagetes minuta, es una compuesta o de la familia de las asteráceas, o sea, es una planta que es originaria de Argentina, de nuevo, es un producto de alto valor. Y bueno, la historia es que bueno, el aceite esencial de Tagetes es muy utilizado, pero si bien es originario de Argentina, por ejemplo, bueno, Argentina no es el principal productor de Tagetes, sino que uno de los principales productores, por ejemplo, Sudáfrica o Madagascar. Pero usted me pregunta entonces, ¿pero cómo puede haber llegado una planta de Argentina a Sudáfrica? Es decir, eso sucedió durante una guerra hace tiempo atrás, que Argentina, digamos, exportaba, digamos, alimento para, pasto, digamos, alimento para los ganados a Sudáfrica, y entre ellos iba el Tagetes, porque en realidad el Tagetes en Argentina es una maleza, en realidad. Entonces ellos lo produjeron y se produce, bueno, no solo en Sudáfrica, sino también en otras partes del mundo. Entonces genera ese color, ese aceite esencial de un color naranja. Por ejemplo, se utiliza, si bien el aceite de Tagetes tiene un olor muy, muy fuerte, pero se utiliza como ingrediente de varios perfumes. Es decir, bueno, esta lista ya tiene sus años, es decir, probablemente esos perfumes ya no existan, pero bueno, valen como ejemplo. Es decir que... ¿alguna otra pregunta? Entonces, bueno, ya había mencionado las distintas partes, es decir, podemos extraer los aceites esenciales de las hojas, ya sea de los pastos, o en el caso de la albahaca o de la menta, ya hemos dicho, de los frutos, como los cítricos, de las flores. El aceite de ylang ylang, bueno, tal vez no sea muy conocido, pero se produce en Madagascar, por ejemplo, y se extrae, el ylang ylang es la flor de un árbol, después de frutos y semillas, como por ejemplo el aceite esencial de la pimienta negra, pimienta blanca. De nuevo el ejemplo de jengibre, del rizoma, o no sé si conocen el aceite de vetiver. O sea, el aceite de vetiver es el aceite también de un pasto que se extrae de las raíces, y que es también muy utilizado en perfumería. Se puede ser extraído también de tallos o de maderas, como el aceite esencial de cedarwood, o, como habéis mencionado, de la canela, de la corteza. O sea, en algunos lugares del mundo, o sea, los aceites esenciales son en realidad un producto secundario, ¿no es cierto? Como en el caso por ejemplo, en el caso de los cítricos. O sea, por un lado tenemos, si estamos haciendo un jugo, por ejemplo, jugo de limón o jugo de naranja, también se puede extraer, por otro lado, el aceite esencial de limón o de naranja. Y lo mismo sucede con eucalipto, ¿no es cierto? El eucalipto son los árboles
enormes, son originariamente de Australia, que se utiliza para la pulpa de papel, pero las hojas se extrae el aceite esencial de eucaliptus, que de nuevo vamos a ver un ejemplo o a la tarde, y lo mismo con los aceites esenciales de pino, es decir, por un lado tenemos la madera y por otro lado tenemos las hojas que nos dan los aceites. Entonces, bueno, como al final bien mencionado esta mañana, es decir, son, y tal vez según lo vieron ustedes también con el tema de los vinos, ¿no? Es decir, el aroma de los vinos, digamos, es complejo, digamos, tienen varios componentes. Entonces, por ejemplo, en algunos casos pueden tener más de 200 componentes. Es en el aceite esencial de geranio. Son moléculas simples, o sea, de 5 a 15 átomos de carbono. O sea, normalmente, como había dicho, y eso tiene una importancia ambiental que voy a mencionar hacia el final, es decir, que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, sin nitrógeno o azufre. Son altamente volátiles y bueno, se pueden, relativamente fáciles de analizar también. Y bueno, esta es una prueba, o sea, porque se les llama aceites esenciales o aceites volátiles. Entonces, para diferenciarlos, es decir, si nosotros ponemos una gota, ¿no es cierto?, de un aceite común, se le llama también aceites fijos o aceites vegetales, ¿no es cierto? Si nosotros lo ponemos en un papel, ¿no es cierto?, tenemos esa mancha que después de una hora o de días, digamos, no se va del... Pero si nosotros ponemos también una gota de aceite esencial, después de una hora no queda nada, es decir, porque son altamente volátiles y no dejan residuos. O sea, por eso que se los llama aceites esenciales, o aceites volátiles, para diferenciarlos, ¿no es cierto?, de los aceites comestibles. Entonces, el término aceite esencial es esencial es un término más bien filosófico, si se quiere, porque refiere al término de quinta esencia y que se refería a, Paracelsus, se refería a como que era aquella sustancia que se extraía, que era responsable de las propiedades terapéuticas. Entonces, no quiero ir tanto, pero con la idea de hacer la estructura-función. Por ejemplo, este es el tipo de estructura, ese se llama limoneno. Entonces, como se pueden imaginar, limoneno es el aceite esencial de limón y el que le da el aroma. Después tenemos los pinenos. ¿De qué producto puede ser? De los pinos. No muy originales para poner nombres. Después, esta tarde también vamos a ver ejemplos por ejemplo, el linalol, es el que le da el aroma a las flores. O el geraniol, por ejemplo, el geraniol, ¿qué planta? ¿Perdón? El geranio. Después, no sé si han visto aquí, probablemente en Puerto Rico, no sé si hay el pasto limón o lemongrass, porque tiene el citral, que son dos isómeros, el geraniol y el neral, que le da también es otro tipo de olor a limón. Ya hablamos de mentol y mentona. Y los monoterpenos de origen fenólico, como el timol y carbancrol. O sea, carbancrol es el responsable del olor de la pisa, el alcanfor. El cineol, hablamos del eucaliptol, que lo vamos a ver de nuevo esta tarde. Y los fenilpropanoides, por ejemplo, el metilclavicol es de la basil, de la albahaca, y ahí se ven en la foto los puntitos, son los tricomas. Recuerden que ustedes van a tener, ¿no es cierto?, estas presentaciones disponibles. Y hay otros fenilpropanoides
Y después, bueno, ya tenemos los sesquiterpenos, que son 15 componentes, no voy a mencionar, pero este de aquí se llama zingibereno, que es de nuevo del aceite de la jengibre. Bueno, como mencionaba Adolfina, son mezclas complejas de componentes. Y finalmente me quería centrar en lo que es la extracción de los aceites esenciales, es decir, esta es una unidad de laboratorio, es decir, cómo funciona. Tenemos el balón que se le agrega agua con el aceite esencial. Después tenemos una trampa que se llama la de Clevenger, y después tenemos el condensador. Entonces la forma que funciona es decir, cuando esto está hirviendo, gracias, entonces cuando hierve en presencia del material vegetal, digamos, arrastran esos compuestos volátiles que después se condensan, y esto se llama la trampa de Clevenger, porque es un sistema de vasos comunicantes. Entonces, como en este caso el aceite esencial es más liviano, entonces se acumula acá arriba y después se puede extraer. Entonces, bueno, esto es para simplemente mostrar que, o sea, darle los ejemplos de rendimiento, por ejemplo, a los estudiantes. Y finalmente, bueno, a escala pequeña, digamos, estos son ejemplos de una unidad de hidrodestilación en Ruanda, que, por ejemplo, si bien este es un tanque algo así como de serán unos 200 litros, pero se puede hacer a menor escala. Es decir, aquí se pone el material vegetal, aquí se pone el agua con fuego, entonces es el mismo efecto, es decir, el agua, digamos, remueve los aceites esenciales, después se condensan aquí, que esto está en contacto con agua fría, y después se recuperan ahí en el vaso florentino. Entonces este es el vaso florentino, entonces la mezcla condensada de agua y aceites esenciales entra por aquí, entonces pues se separa el agua de los aceites esenciales. Después esto también es un ejemplo de algo más avanzado que tiene una caldera. Aquí separamos lo que es la generación de vapor del material vegetal, entonces son más eficientes, es decir, pero es lo mismo. Nosotros tenemos generación de vapor, material vegetal, el condensador, y después donde separamos los aceites esenciales, porque como son aceites esenciales, o sea, la mayoría son más livianos que el agua, entonces así se separan. Entonces, bueno, la cuestión ambiental que quería mencionar es que, es decir, también la producción de aceites esenciales produce el aceite puro, pero también producen el hidrosol. No estoy seguro si han escuchado hablar de los hidrosol o los hidrolatos, porque ahora se venden, ¿no es cierto? Porque antes, ¿no es cierto?, esas aguas de destilación se descartaban, ¿no es cierto? Pero ahora se venden esas aguas aromatizadas. Al igual que, bueno, el plan, como los aceites esenciales tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, es decir, los elementos como el nitrógeno, fósforo, potasio se quedan en el campo, digamos, que después se pueden reciclar. Y bueno, esa es la última. Quería agradecer a mis colegas, bueno, a Adolfina, mi colega de Rutgers, el profesor James Simon, colegas de África, como a Nicolás Hitimana de Ikiresi, la compañía de productos naturales Ikiresi en Ruanda. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.